Muy bien, entonces entramos a el tercer video. Espero que lo estés viendo en secuencia porque realmente ese video es una continuación del video anterior. De hecho, los últimos 5 minutos del video anterior hablamos de ya más general, no tanto de encuentros arqueológicos, sino de cómo podemos confiar en que lo que la Biblia dice es específicamente el Nuevo Testamento, los escritos de Lucas, y pues ahora vamos a hablar un poco de eso. Los que preguntan que si se van a guardarlos en vivo, lo intenté guardar ahorita y no pude, pero voy a ver la forma de descargarlo. Los estoy publicando ahorita en IGTV y el plan es subirlo también a Instagram, entonces sí se va a guardar. Entonces, amigo, continuamos con la conversación acerca de lo confiable que es el Nuevo Testamento como texto no únicamente sagrado, sino histórico. Sí, pues creo que para el Nuevo Testamento hay dos pruebas que son las más importantes. Uno que es la prueba bibliográfica, que hace la historiografía. A ver si nos da tiempo un poquito de hablar de ella, porque es fascinante también. Hace ratito adelantabas algo, pero la otra tiene que ver con el tema, más que el tema, la persona pues central, no solo del Nuevo Testamento, sino del universo y de la Biblia, que es Jesucristo, ¿verdad? Como Pablo bien decía, y con eso terminamos, pues si no resucitó, pues van de nuestra fe, van de nuestra predicación. Entonces, mucha gente durante muchos años ha cuestionado la existencia de Jesucristo o quién la Biblia afirma que es. Hay personas, incluso hay historiadores seculares que dicen, bueno, de hecho todos los historiadores seculares reconocen su existencia, ¿verdad? Porque es absurdo negar su existencia con tanta evidencia que hay. Entonces, algunos dicen, Jesús no existió, fue un invento de Roma. Hay dos versiones, algunos que en el 312 Roma cuando adopta al cristianismo, ahí inventa a Cristo, y como hace rato decíamos, esto no tiene sentido porque no está tratando con cavernícolas que les puedes inventar de alguien de quien nunca han oído, ¿no? Y por otra parte, algunos no tan descabellados dicen, bueno, sí creían en Jesús, pero solo como un maestro, y hasta el 325 en el concilio de Nicea, ¿verdad? Se establece que Jesús era Dios, y se les impuso como Dios. Ninguna de las dos tiene sentido porque para esto Roma habría requerido una máquina del tiempo para viajar al pasado, unos 250 años atrás al menos, y sembrar documentos que hablaran de Jesús y que hablaran de Jesús como Dios, para que al llegar 250 años después, al 312, 325, tuvieran evidencia histórica de quién era este supuesto hombre que estaban inventando. Así que yo siempre le aconsejo a la congregación que cuando alguien se burla de ellos y les diga, ay, ¿a poco tú eres de los que creen Jesús? Que no se enojen, que solamente se rían y que les diga, sí, ¿y a poco tú eres de los que cree que existe la máquina del tiempo? Porque una de dos, o existió Jesús o existió la máquina del tiempo. Porque antes de que Roma tuviera este concilio, antes de que Roma adoptara el cristianismo, ya 200 años o 250 años antes de estos eventos, tenemos tres evidencias. Uno, todos los manuscritos del Nuevo Testamento, hablaremos un poquito de ellos más tarde si el tiempo nos los permite, ¿verdad? Que hablaban de Jesús tal cual hoy nos los presenta el Nuevo Testamento. Dos, documentos de líderes de la iglesia, conocidos comúnmente como los padres de la iglesia, que en sus mensajes escritos citaban las escrituras y que son tantos estos escritos que si se perdieran todas las Biblias del mundo, podríamos simplemente con sus referencias bíblicas reconstruir prácticamente todo el Nuevo Testamento y confirmar que ya se hablaba de Jesús y que se hablaba de Jesús como Dios. Pero lo que a mí más me gusta, pues es que hay más de 20 autores que hace rato mencionabas, extrabíblicos, pero no solamente extrabíblicos, sino no creyentes, perseguidores del cristianismo. O sea que no hay lugar aquí para hablar de un megacomplot que algunas personas se creen a veces, ¿verdad? Sino que hablas de algunos colaboradores de Roma y emperadores romanos que en sus escritos confirman la historicidad de Jesús. Ahí pueden buscar acerca de algunos de ellos. Ahí tenemos algunos ejemplos de qué fue lo que dijeron, cuándo lo dijeron, dónde está registrado, etcétera. Pero entre ellos tenemos a Tácito, Suetonio, Luciano, Egésipo, Flegón, Mara Bar Serapio, Macrobio, Arístides, Juvenal, Hierocles, Seneca. Ya sé que tienen nombres bien feos, ¿verdad? Pero uno que quieren que haga, así les puso su mamá. Los emperadores Trajano, Antonio Pío, Adriano, Marco Aurelio, los historiadores Flavio Josefo, Plinio el Joven, que hablan de Jesús como un personaje histórico. Entonces, negar la existencia de Cristo, pues es negar toda la historia antigua y clásica de la humanidad, porque no hay personaje de toda la historia que esté tan bien atestiguado bibliográficamente como la persona de Jesús.
Y en relación a esto también podríamos hablar de algunas evidencias según la historia de su resurrección, pero no es el tema de hoy, así que nos pasamos al otro, que es la prueba bibliográfica, pero no sé si quieras añadir algo, Jonathan, acerca de toda esta Nada más quisiera, de información. todas esas menciones, para mí, en general, la más impactante es la de Josefo. Uno, por la cercanía en cuanto a la línea de tiempo con Jesús. Como dije, hay muchos emperadores que no se sabe nada de recuentos oficiales de historiadores hasta 100, 120 años después de su existencia. Y que Josefo, en sus escritos de las guerras judías, se toma el tiempo para identificar a Jesús, y no solamente identificar a Jesús nada más, y existió una persona llamada Jesús de Nazaret que diga, fue considerado Mesías por las personas que lo escuchaban, sanaba enfermos, se dijo que resucitó de los muertos. Toda esta información que realmente casi es como un credo cristiano, y si no mal recuerdo, se escribe en el primer siglo, o sea, se escribe muy, muy, muy cercano a los tiempos de Jesús. Y como dices, esa no es una persona que era cristiana. Esa no es Así una es. persona que estaba intentando convencer a personas de la existencia de Jesús. Esa es una persona que, empleado por Roma, está escribiendo un registro de las guerras judeo-romanas. No sé, no quisiera hacer un poco de hincapié en eso, y la importancia de ello. Sí, fíjate que a mí el que más me gusta de todas las referencias son las de Plinio. Si no mal recuerdo, eran con el emperador Trajano. ¿Por qué Plinio? Porque aunque Josefo es un historiador secular muy reconocido, los escépticos seguramente han oído, dicen que la referencia que hace a Jesús es una interpolación, o sea, así se las gastan, sin ninguna evidencia ni fundamento, pero como no lo quieren creer, ¿qué es lo que dicen? No, esto alguien se lo añadió y no lo dijo él. Entonces, pues para no andar ahí debatiendo, ¿verdad?, con la necedad de las personas, me fascina la de Plinio, porque también es una persona muy reconocida, pero además él hablaba del castigo que se imponía a los cristianos. Es una correspondencia que se encuentra entre él y este emperador que mencioné, donde él informaba acerca de la actividad de los creyentes, y el emperador le decía, ¿no? Y si no se arrepienten y adoran a los dioses de Grecia y niegan al sabio crucificado, porque así le llamaban a Jesús, entonces esta es la pena que tienen que pagar. Y la historia nos confirma no solamente que Jesús existió, sino que sus seguidores preferían dar su vida antes que negarlo. Y esta es una de las evidencias más maravillosas que hay de su resurrección. No hay tiempo para desmenuzarla bien a fondo, pero simple y sencillamente yo pregunto a los que escuchan esto, ¿no? ¿Quién en su sano juicio hubiera dado su vida por un farsante? Los musulmanes dan su vida por un mensaje que creen que Mahoma recibió de Alá, pero los discípulos no recibieron el mensaje, ellos escribieron el mensaje. Si Jesús no resucitó, ellos son los autores de la farsa. ¿Por qué vas a dar tu vida por un hombre que te engañó? La única explicación a por qué decían, mátame, y esto es confirmado históricamente, pero no lo voy a negar, es porque ellos estaban completamente seguros que habían resucitado. Lo vieron con sus propios ojos levantarse de los muertos, a tal grado que sus vidas son testimonio verídico de que esto fue una realidad. Por eso es que esta es de mis favoritas, la correspondencia de Plinio con el emperador Trajano. Pero vale la pena que le echemos una leída a cada una de las menciones de estos hombres, ¿verdad? Todas de una u otra forma nos añaden información, y los eventos más importantes relacionados a la vida de Jesús, según el doctor Norman Geisler, que es un erudito en el tema, pues se podrían reconstruir solamente con estos escritos extrabíblicos. Y bueno, pues creo que tenemos poquito tiempo, pero no vale la pena no dejar de mencionar la prueba bibliográfica. Hay una materia, por así llamarle, que se llama la historiografía, que básicamente se dedica a aplicarle pruebas a documentos o literatura clásica de la antigüedad para ver qué tan confiable es históricamente. Aquí no estamos hablando de si la Biblia es o no la palabra de Dios, simple y sencillamente de qué tan confiable es históricamente hablando el Nuevo Testamento, de lo que se escribió a lo que llegó a nosotros, cómo sabemos que no hubo una alteración con el paso de los años. Y la prueba bibliográfica lo que hace básicamente pues es, número uno, ¿cuántos manuscritos antiguos tenemos? Número dos, ¿cuál es el periodo de separación que tenemos entre los manuscritos más antiguos? Entonces, si por ejemplo solamente hay de una obra literaria 3 manuscritos y un periodo de separación de 1500 años entre uno y otro, es muy poquita información y muchos años de separación, por lo tanto hay una mayor probabilidad de que el texto haya sido alterado con el paso de los años. Si por el contrario tienes 15 manuscritos, pero cada uno dice cosas completamente distintas,
tampoco es muy convincente. Pero si te encuentras 1000 manuscritos separados por 30 años, por ejemplo, y que entre ellos hay armonía y no hay contradicciones, entonces esta es una confirmación de que la obra es históricamente confiable. Para que nos demos una idea, algunas de las obras más o mejor sustentadas históricamente hablando son estas. Historia natural de Plinio se redacta en el 61 al 113 después de Cristo, siendo la copia más antigua proveniente del 850 después de Cristo. O sea, 750 años de intervalo de separación con 7 copias y la gente no duda de su autenticidad. Demóstenes, ¿verdad? También con la historia natural que escribe en el 300 antes de Cristo, con su copia más antigua en el 1100 después de Cristo. 200 copias existen actualmente antiguas. Hablamos de 1400 años de intervalo de separación y la gente no duda que es confiable. Mencionabas hace rato a la obra mejor respaldada, por supuesto sin contar la Biblia de la antigüedad, que es la Ilíada de Homero, que se redacta en el 800 antes de Cristo. La copia más antigua proviene del 400 antes de Cristo. Entonces los historiadores dicen, bueno, hay un intervalo solamente de 400 años y hay 643 copias. Nadie puede dudar de que es históricamente confiable. Parece una buena cifra, pero cuando los comparamos con las del Nuevo Testamento, pues quedan en ridículo. Porque el Nuevo Testamento, solamente contando sus manuscritos en griego, tiene 5,686 copias antiguas. Si le sumamos 10,000 de la Vulgata Latina y 9,300 de otras versiones antiguas, tenemos más de 25,000 copias. Ahora, ¿qué hay del tiempo de separación? Hay fragmentos fechados 50 años después de los originales que están expuestos al día de hoy todavía en algunos museos del mundo. Libros enteros del Nuevo Testamento fechados 100 años después del original y la mayoría del Nuevo Testamento 150 años después. Ya encontramos copias de todo el Nuevo Testamento 225 años después, confirmando que es el documento de toda la historia de la humanidad que tiene el mayor número de copias y que tiene el menor tiempo o intervalo de separación entre la original y su copia más antigua. Así que si los eruditos no dudan de la historicidad de otros textos, pues tampoco lo pueden hacer con el Nuevo Testamento. Sería prácticamente tirar a la basura toda la historia antigua de la humanidad. Y imagínate, o sea, la Ilíada tiene Atenas, o sea, el centro del conocimiento de la antigüedad, y no pueden conseguir un manuscrito a menos de 400 años. ¿Sí? El cristianismo tenía pescadores, tenía, o sea, no tenía hasta 300 años después las grandes instituciones que protegían el cristianismo. Esas eran personas que en su gran mayoría eran de clase media baja, eran pobres, eran esclavos, eran mujeres, eran personas que no tenían grandes recursos y aún así estaban tan convencidos del mensaje del Nuevo Testamento que, que se fue copiando a una forma sin precedentes en la antigüedad. O sea, no hay ningún otro documento, ni siquiera los principales, en mi entendimiento, ni siquiera los escritos de las guerras gálicas de Julio César, ni siquiera eso, o sea, que es propaganda de la persona más importante de la historia del Imperio Romano, ni siquiera eso fue copiado con tanto celo como el Nuevo Testamento. Y simplemente a mí me vuela la cabeza eso, me vuela la cabeza pensar que 250 años después de que se acabó de escribir el Nuevo Testamento, no estamos hablando de 15 copias o de 35 copias, estamos hablando de miles. Y con contradicciones mínimas, donde como dicen los historiadores, dicen que no hay ninguna contradicción de peso y cualquier alteración es de orden de las palabras o de algún punto que se le escapó, pero nada que afecte el significado de algún texto. La pregunta es, ok, ¿quién entonces quién es la persona que es tan escéptica que ve eso y dice, no, o sea, eso no tiene el respaldo de Dios, ¿no? ¿Quién es la persona que está tan empeñada en decir, no es así, que aún con todo el peso de evidencias que hay, que diga, uno no lo creo, pero lo ves y tienes que decir, si no fue gracias a Dios, si no fue un poder divino que no solamente lo inspiró, sino que lo protegió y lo mantuvo aún cuando hubo persecución
en todo el Imperio Romano y nada lo pudo apagar. ¿Por qué? Y tienes que decir, oh, si eres escéptico, es inexplicable. Es inexplicable a no ser de una intervención divina. Así es, y como bien lo mencionabas, qué increíble la pasión que había en los primeros cristianos, ¿no? Porque no había imprentas, entonces no es como ahora que tenemos la aplicación de la Biblia con todas las versiones que quieras y ni aún así la gente las lee, ¿verdad? Sino que ahí leían en lugar de reunión las escrituras y lo que les iba llegando de las cartas que se escribían otras iglesias, las iban intercambiando y copiando, y ahí en las congregaciones donde las leían, y había tal pasión que se reunían, las copiaban, las distribuían a pesar de la persecución, aunque les costara su vida. Y hoy, pues bueno, algunos, ya no digo nada, ¿no? Pero no se quieren reunir por miedo al COVID después de ya casi 2 años. Y yo creo que si ellos resucitaran y nos vieran, o nos ahorcan, o se vuelven a morir del impacto, ¿verdad? Pero qué Una última increíble. mención que Sí, quiero hacer, y es porque es un tema que no sé si descubrí, pero sí descubrí hace unos 8 meses, que son los escritos de los padres apostólicos. No sé si estás familiarizado con ellos, pero los padres apostólicos es la primera camada de líderes después de los discípulos que fueron discipulados directamente por los apóstoles. sí, Y los la padres de la razón que iglesia. tiene tanto peso, la razón que tiene tanto peso para mí, específicamente los padres apostólicos son tres: Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna y Clemente de Roma. Fueron discipulados directamente por Pablo y Juan. Es que, como dices, en la antigüedad había tanto peso a los testigos oculares que amigos de los testigos oculares escriban y eso se ha registrado. Hay 7 epístolas de Ignacio, hay una de Clemente que es oficial, que es él, otra que se le atribuye a él, pero no están seguros si es de él. Está una epístola de Policarpo, está la Didaje. Y luego hay otras también que son quizá de 20 años después, pero estamos hablando de que se escribieron entre el 90 después de Cristo y como 130 después de Cristo. Y fueron distribuidas casi a la par con el Nuevo Testamento. El canon de Alejandría incluía la carta de Clemente a Corinto. O sea, eran cartas muy, muy, muy importantes. Y son doctrinas que hasta la fecha tenemos, que es una confirmación extra bíblica, que esto es lo que la iglesia creía: la divinidad de Jesús, la resurrección de entre los muertos, la segunda venida, los dones del Espíritu. Todo eso era creído y era circulado no solamente en la Biblia, sino aquellas personas que eran cercanos a los autores continuaron, ¿no? Este rollo de 2 Timoteo 2, creo que es, que dice que lo que yo te enséñale a otros que puedan enseñarle a otros, ¿no? Así Y es. Pablo le enseña a Timoteo, o en este caso Pedro le enseña a, este, a Clemente de Roma, y continúa con el legado de Pedro, alguien que yo conocía los nombres. Creo que Policarpo, si tienes algún conocimiento de historia de la iglesia, ubicas el nombre, pero yo no sabía que sus escritos habían sido conservados y que eran tan impactantes. Entonces, nada más, siempre que puedo hacer mención de los padres apostólicos, lo hago porque es algo que a mí me ha impactado muchísimo últimamente. Ahora sí, que no le digan, que no le cuenten. Ahí están todas las evidencias para el que quiera, ¿verdad? Y el que no quiere creer es de verdad porque no quiere, porque respuestas hay. Y es Sí, la naturaleza, la esencia y la base de la apologética, ¿no? Quieres sí. respuestas razonables, no fanáticas, no religiosas, sino que tengan sentido. Para todo hay respuesta, para toda pregunta. Bueno, la única respuesta que yo sí nunca he podido responder es, única pregunta, perdón, me han dicho ahí, ¿por qué si Jesús amaba a Pedro, por qué sanó a su suegra? Ahí sí, quién sabe por qué lo hizo, pero fuera de eso, todo No, lo que te digan, sí. Sí, todo cuando, tiene. cuando Jesús le dijo a Pedro que Satanás lo estaba pidiendo para zarandearlo como trigo, y dice, pues, ¿qué más me puede hacer si ya resucitaste a mi suegra? Amigo, gracias por darte el tiempo. La verdad fue una charla muy, muy, muy padre. Yo aprendí y espero que podamos seguir quizá de vez en cuando haciendo ese tipo de dinámicas. Creo que hay mucho más que se puede hablar del tema y creo que tu aportación fue muy precisa y amaría hacerlo otra vez en el futuro. Igualmente, Jonathan, también mencionaste cosas bien, bien interesantes que nos llevamos, creo que todos, mucha tarea, ¿verdad? Para seguir aprendiendo. Y pues ojalá que pronto podamos ahora hablar de otros temas y que puedan seguir pues edificando a las personas
compártanlo los que lo están viendo, así como comparten memes, también compartan esto, no le saquen. Un fuerte abrazo, Jonathan, que Dios te bendiga y Un seguimos abrazo, en contacto. amigo. Muchas Bonita gracias. noche. Gracias por tu Cuídate, tiempo. bye. Nos vemos. Bye.